Hola colegas, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y les agradecería que nos siguieran en todas las plataformas y le dieran suscribir para crecer esta comunidad y llegar a más personas. En este episodio, retomando después de 2 años los episodios en persona, tenemos a un gran amigo y compañero de maestría, esposo y amigo. Él es el doctor Ricardo Luna, médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en traumatología y ortopedia en el ISSSTE regional en Monterrey. Posteriormente hizo un fellowship en trauma complejo y miembro superior en el Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, además de estar en el Rubin Institute for Advanced Orthopedics en el Hospital Sinaí en Baltimore con el doctor Dror Paley. Él cuenta con maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México y tiene experiencia como profesor adjunto de especialidad y actualmente es profesor titular de pregrado para la Universidad de Monterrey y la Universidad del Valle de México en Hospitaria, donde tiene su práctica clínica y quirúrgica actualmente. Bienvenido, doctor Ricardo Luna. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Daniel. Gracias por la invitación y bien emocionado por retomar las pláticas aquí en vivo contigo. Pues gracias de nuevo por aceptar la invitación y por la invitada especial que nos acompaña el día de hoy. Un saludo para Abril. Y vamos a empezar con la primera pregunta, para la redundancia que siempre le hacemos a todos, es ¿por qué decidiste o en qué momento, si recuerdas ese momento de tu vida, de decir voy a hacer traumatología y ortopedia? Wow. Bueno, yo creo que voy a coincidir con muchos de tus invitados de que realmente al principio poco sabes de las especialidades que tiene la medicina. O sea, conoces que hay un neurólogo, que conoces que hay un cirujano, conoces que hay un pediatra, ginecólogo, pero los pormenores reales de la especialidad, pues es difícil que los aprendas desde antes de estar en medicina. Entonces, pues realmente yo empecé a estudiar medicina pensando que iba a ser pediatra. Entonces, estudié medicina pensando voy a terminar, voy a hacer pediatría y pues voy a ver niños. Parte de la Parte de lo que me empezó a dar un indicio de que me gustaba la ortopedia fue que mi maestro de anatomía de primer año de medicina era traumatólogo, el doctor Catarino. Entonces, pues las clases también, aunque no quieras, aunque seas maestro de anatomía, pues sus clases cuando tocaba dar rodilla, cápsula articular, ligamentos cruzados, etcétera, pues como que le ponía más feeling, ¿no? Entonces también eso te lo transmite el maestro y de repente ahí empezó un poquito el cambio de pensar qué quiero estudiar. Posterior a eso, pues bueno, ya cuando empiezas a ver una por una las especialidades en la segunda parte de la carrera, pues la verdad es que si le echas ganas y estudias, pues todas terminan por interesarte porque pues no dejas de tratar de relacionarte con la atención del paciente. Pero Fuiste, perdón que te interrumpa, fuiste de los que se metían en el papel de cuando rotaban por pediatría. Yo soy el yo pediatra, soy yo el soy pediatra. el médico internista, porque de pronto, Sí. para los que están estudiando, dicen, no, yo nunca quiero ser pediatra, y en la rotación de pediatría se Se desconectan, pierden. ajá. Sí. Pero tú fuiste los que se ponían el gafete, No, yo soy de este departamento y a darle todo. mientras rotaba en cirugía plástica, hacía las reconstrucciones ahí en urgencias. Y digo, lo que me dejaban, ¿verdad? Los residentes y los maestros. Y en urgencias igual, uro, pediatría, todo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí me apasionaba mucho. En el momento en el que estuviera, lo trataba de llevar al máximo. ¿Y en qué momento te decides por la trauma? Cuando termino ya sexto año y empiezo a ver ya ahora sí cada vez más cerca el examen de admisión, que es el examen del ENAR, me doy cuenta que todavía, ahorita ya es distinto todo. Me imagino que después lo vas a tocar o ya estás por tocar cómo son las bases para empezar la especialidad. Pero cuando me tocó a mí hacer ese examen, tenías que escoger primera y segunda opción. Entonces, literal, presentabas el examen y ponías como primera opción traumatología, segunda opción, y tenías que agarrar de la misma rama. O sea, no podías decir primera opción traumatología, segunda opción Era medicina por interna, bloques, porque hoy en día el por ENARM ya bloque. escoges, no sé si estás Por, relacionado, por pero tiempo, digo, sí, por lugar en el por examen. lugar y luego por tiempo, porque también tienes un tiempo muy específico y Sí, estuve escuchando todos los problemas relacionados el nuevo con formato. el nuevo formato por los estudiantes que tengo de la UDEM y sus amigos que estaban presentando y los que salieron.
se me hace bien complicado. Bien complicado cómo lo hacen ahorita, porque si tú estás por lo que entendí es que si tú estás en el lugar 100, pero el 99 no ha escogido, tú no puedes escoger. Cuando te toque, escoges las que tengas disponibles. Entonces, siento que promueve mucho, por un lado, en una generación en la que no quieren que los obligues a nada, pues, o sea, ¿por qué voy a escoger nada más las que hay? O sea, si yo quiero pediatría y ya no hay, promueve mucho el abandono de la plaza. O sea, la persona que normalmente iba a poder tener una plaza, como ya no hay la que él quiere como primera opción, pues simplemente deja pasar la bola, ¿verdad? O sea, no escoge. Y en segundo lugar, promueves, desde mi punto de vista, que cuando tienes una necesidad económica, de tiempo, social, etcétera, familiar, pues la que haya. Entonces, imagínate si gustándote la especialidad es difícil. Imagínate que hagas una especialidad que no te guste, o sea, deserción, el burnout que puedes presentar durante la especialidad y luego después, ya que te quieras estar trabajando en el mundo real, pues, pues no es fácil, o sea, te tiene que realmente te tiene que apasionar lo que haces para poder aguantar todos los todo lo que se viene, ¿verdad? De problemas desde, desde los problemas que te puedan presentar el propio diagnóstico del paciente, los problemas que se pueden presentar con la renuencia a veces del tratamiento del paciente, con las limitaciones con las que trabajas, ya sea en institución o privado. O sea, siempre va a haber limitaciones tanto de infraestructura como de económicas por parte del paciente también. Y siento yo que si escoges una especialidad que no era la que tú querías, todo eso Se vuelve peor, ¿no? Se vuelve más se empeora, complejo. se hace súper complejo. Claro. Pero bueno, Regresando, ¿por qué trauma o el momento de trauma retomando Lenar, el no? tema, es que en el momento que ya iba a escoger, casi estaba seguro que quería ser cirujano plástico, porque en urgencias, la verdad, te dejaban hacer más cosas en cirugía plástica que en trauma. O sea, en traumatología yo nada más veía llegar el fracturado y pues va a quirófano, ¿verdad? Y ya. Y en cirugía plástica, pues me entretenía mucho porque todo lo reconstructivo de tendones, de colgajos, en urgencias, pues los cirujanos plásticos te dejaban mucho tiempo ahí a hacer manitas. Entonces, realmente casi estaba seguro de que podía ser mi primera opción. Pero cuando vi todos los años que eran, en ese tiempo yo ya estaba casado, ya tenía mi hija. Entonces, entre más rápido pudiera yo terminar la especialidad, era lo mejor, ¿verdad? Y la segunda opción en ese momento siempre fue traumatología. O sea, yo tenía como primera opción gine y luego traumatología. Luego primera opción plástica y segundo traumatología. Plan B siempre es válido, ¿no? Muchas de las Siempre, veces, plan B a sí. veces es mejor. Y durante toda mi vida me he dado cuenta que por alguna razón el plan B siempre ha sido el bueno. O sea, quería hacer una especialidad y terminé siendo la B, traumatología. Y luego, ya dentro de traumatología, yo quería estar en el IMSS. Y metí papeles primero al IMSS y la segunda opción fue el ISSSTE y terminé en el ISSSTE. Y luego ya estando en el ISSSTE, yo quería, durante la especialidad, quería hacer más reconstrucción. Es uno de mis fellows. Y por alguna razón la vida te va llevando y terminé haciendo ahorita más medicina deportiva y artroscopía que medicina reconstructiva. Entonces, de repente como que, no de repente, como una constante, tú tienes una visión a largo plazo que no está mal, de hecho debes de tenerla, pero el no llegar no significa que no estés yendo a ningún lado. O sea, realmente pues la misma vida se encarga de ponerte En tu en tu camino o en tu camino lugar. ideal, ¿verdad? Ya estando en la especialidad, entras al ISSSTE, haces trauma y hay dos partes que me gustaría platicar dentro de tu formación. Puse primero el tema de la rotación en Colombia. ¿Cómo fue la experiencia? Porque en esos años acá en México ya se empezaba a poner tenso el ambiente. ¿Cómo es tomar la decisión, siendo padre, siendo esposo, de decidir irse a un país que también tiene sus connotaciones peligrosas? ¿Cómo decides tomar esa decisión de irse a Colombia un rato a especializarte?
Pero mi esposa es la que debería de haber contestado más esa pregunta porque fue la con la que tuve la conversación así un poco incómoda al respecto. Pero realmente en el año que me fui a Colombia, aquí en México todavía no estaba la inseguridad así al máximo. Más bien era darnos cuenta que pues estaba las FARC, las fuerzas Revolucionarios de armadas, Colombia. exacto. Había el área de los paramilitares y el ejército. Entonces, pues, digo, sabía que era un país en guerra constante desde hacía ya 25 años. Pero yo ya había tenido contacto con muchos colombianos en los congresos, ¿sí? Y en los congresos los maestros, el colombiano siempre es muy orgulloso de su patria y de su país. Entonces, siempre, con todos los colombianos que yo hablaba antes de haber ido, era pues puras cosas bellas y realmente era de que, pues mira, mientras no te salgas de un área civilizada y de una ciudad normal, pues no va a haber problema. Te metes a la selva y pues vas a tener problemas. Claro. Igual que en cualquier lado, ¿verdad? Igual que aquí en México, igual que en cualquier país. Y fue difícil, mi esposa fue lo primero que me puso en la mesa de que, oye, vas a ir a un lugar y luego si hay un secuestro o algo, ¿verdad? En ese tiempo sí estaba muy de moda eso en Colombia. Pero por otro lado, yo iba a ir a rotar a un hospital militar. Entonces, literal, todo el área alrededor del hospital militar, pues estaba Muy seguro. muy segura, muy, muy seguro. Y todos mis compañeros, todos eran militares. O sea, en Colombia todos los estudiantes de medicina salen de medicina y ya tienen un rango militar. Y entre más vas estudiando, la especialidad les da otro rango militar. Te mentiría si te digo qué rango, ¿verdad? Pero sí es un rango importante. Entonces, todos mis compañeros en ese tiempo pues, también eran militares. Entonces, ¿Y cómo fue tu era una... experiencia de ser médico y estar con militares, estar en hospitales, quirófanos? ¿Cómo es el ambiente? Realmente es un hospital igual que el HU, que en el ISSSTE, que en el IMSS. El primer choque cultural que tuve en el hospital militar era, pues, de entrada el tamaño. O sea, el hospital militar ahí en Bogotá es 3 veces, o sea, lo más grande que yo conocía en ese tiempo, pues era el HU aquí, ¿verdad? Entonces llegas y el hospital militar eran 3 veces el tamaño del HU. Era como la parte central y 2 alas, y cada ala era un HU, otro HU y otro HU en medio. Entonces, sí, pues, de entrada el tamaño. La segunda, digamos que choque cultural fue entrar a la área principal del hospital y ver lleno de lockers esa área. Pues, tú te imaginas que son lockers pues, para dejar tus cosas, ¿no? Tus llaves. Todos los lockers eran para que la persona que llegara ahí dejara sus armas. Todos eran militares, obviamente, no pueden estar con armas adentro. Pero ya adentro, pues literal, es un hospital como cualquier otro. O sea, se lleva exactamente igual. Los que sí era que los pabellones sí tenían, sí, ellos sí estaban muy bien estructurados de que miembro superior y mano en un piso, cadera y en otro piso, columna y pelvis en otro piso, heridos en combate en otro piso, etcétera. Y respondiendo a la pregunta de con las personas militares, realmente primero, primero son médicos y luego militares. Por lo menos la gente con la que yo estuve todos esos meses. Era exactamente igual la camaradería normal, todo, y sobreacogido porque el colombiano siempre ha tenido muy buena relación con el mexicano. Entonces, desde que llegué, o sea, imagínate, llegar al aeropuerto ahí del Dorado en Bogotá y ya estaba un residente ahí esperándome para llevarme al hospital. O sea, muy, muy, muy buenas personas todos y súper anfitriones. Y en Súper, súper. contraste con la rotación versus Estados Unidos, ¿por qué surge esa rotación? O sea, todas las rotaciones surgen de un curso y querer llevarlo al extremo. O sea, por ejemplo, en Baltimore hay un curso del doctor Dror Paley que era el curso para corrección de deformidades.
y lo hacía cada mes, perdón, cada año, por ahí de octubre, noviembre. Entonces, es un curso, pues, bastante grande, bien famoso, que tiene mucha renombre en Estados Unidos, porque pues, es el doctor número 1 en corrección de deformidades y elongaciones óseas. Entonces, surge de querer llevarlo al extremo de decir, bueno, ¿y si vamos al curso? Entonces, y luego después del curso el doctor tenía un concepto que se llamaba precurso y postcurso. O sea, el curso duraba 4 días, pero él tenía 2 días de precurso, que si querías ir, te ibas 2 días antes, y luego tenía otros 2 días de postcurso, en donde metía técnicas nuevas que él inventaba y desarrollaba. O desarrollaba algún implante nuevo y te enseñaba cómo ponerlo. Entonces, primero empieza, bueno, ¿y si vamos al curso? Y luego, ¿y si vamos al precurso? Y luego, ¿y si vamos al postcurso? Y luego, ¿y si mejor hago un fellow y el curso está en medio del fellow o al final del fellow? Pues vamos a preguntar. Entonces, por correo electrónico, si, oiga doctor, soy Ricardo Luna, estoy en tal lugar, bla, bla, bla. Y eso es otra constante también, que cuando te avientas a tener contacto ya con los maestros, que dices tú, este doctor escribió X cantidad de libros, ha escrito, Dror Paley publica aproximadamente 4 a 10 artículos por año, desde hace 30 años. Entonces, cuando le mandas un mensaje a un doctor de esos, lo primero que piensas es, Nunca lo va a ver. jamás me va a contestar, ¿verdad? Y al día siguiente te contesta, entonces empieza como que el fervor de decir, a lo mejor sí puedo ir, y a lo mejor sí puedo ir, y a lo mejor sí puedo ir. Entonces, una cosa llevó a la otra y el principal, digamos que objetivo era pues aprender al máximo las técnicas que tenía ese doctor para la reconstrucción de extremidades y las elongaciones óseas. Me acepta, yo pensando en el curso, le pedí unos meses y que el último mes fuera el mes del curso. Pensando en eso dije, no me lo va a aceptar, ¿verdad? O sea, va a ser así como que pues Quieres, se le ¿no? va, sí, pues se va a dar cuenta que para eso es, ¿no? Y extrañamente, o sea, literal, así, aceptado ese tiempo, no pasa nada, vente, ya estás aceptado, ya tenemos tu lugar. Pero, digamos que dentro de, o sea, yo no lo considero hasta ahorita como que te quisieran hacer menos, pero la mayoría de los fellows llegaban y ya tenían un departamento. Entonces llego yo y yo no tenía departamento. Entonces, pues era así como que, pues renta uno, ¿verdad? Porque vas a estar aquí un tiempo. Termina la primera semana de la rotación y pues yo seguía rentando un departamento, obviamente no había Airbnb, ¿verdad? Pero era un sótano ahí enfrente de la Universidad de John Hopkins. Entonces la verdad es que estaba bien bonito el lugar, pero pues súper caro y pues iban a hacer un chorro de meses, no iba a poder, ¿verdad? Porque obviamente tú no podías, digo, si hoy en día es complejo llevarse un carro para allá, pues no te pasa por la No tenía. mente. Bueno, pues esa es otra limitación, porque muchos te dicen, bueno, pues renta un poquito lejos para que te salga más económico, te mueves en No, carro, te mueves en camión, pero en ese momento no te da, y a lo mejor en esos tiempos, como decías tú, no había tantas plataformas como para menos. saber en dónde encontrar, ¿no? Sí, menos, o sea, literal era. La rotación empezó por eso, o sea, de que, pues soñando, ¿verdad? O sea, de que ojalá y pudiera, y si vi esto, y si lo otro, y sumándole. Y ya estando ahí, junto con el doctor Dror Paley, los libros más famosos de él los escribió con otro doctor que se llama John Herzenberg. Y ese doctor, igual que él, dirigía el departamento, pero desde un punto un poquito menos en las luces, ¿no? De publicaciones. Se me acerca y me dice, ¿ya tienes departamento? Le digo, sí, pero está hasta John Hopkins. O sea, John Hopkins de Sinai Hospital, pues era, no sé, a lo mejor unos 15 kilómetros, más o menos. Pero había camiones que te podían conectar. El chiste es que, pues, le digo, estoy enfrente de John Hopkins. Bueno, déjame ver qué puedo hacer.
Y ese mismo día en la tarde me dice, ven, acompáñame. Y me lleva al 5º piso del hospital. Y así, llegamos a una puerta, la abre y era un cuartito de 1.5 metros por 2 metros. Había una cama así súper chiquitita y un teléfono. Era lo único que había ahí. Me dijo, ¿te puedes quedar aquí? Pues el resto de tu rotación, le digo, pues claro, gratis, pues obviamente sí. Y ya, y viví en el hospital todos los meses que faltaban de la rotación, viví ahí y para la ropa, pues no tenía que lavar, porque el hospital tenía como los tipos de snacks, donde llegas y le echas dinero y te da un snack. Bueno, igual, pero De lavandería. de Ah, pitufos. de quirúrgicos. Entonces llegabas, le ponías tu tarjeta, Ricardo Luna, y te daba un... Lo regresabas y ya seguías teniendo el crédito, por así decirlo. Ah, reembolsable, o sea, ni Era, o siquiera era un sea, gasto. no, o sea, Era tú, un era un préstamo. crédito que tú tenías de usar un pitufo de ellos. Ok. Entonces llegabas tú, en teoría, pero pues yo como vivía ahí, pues era todas las mañanas me bañaba, ahí mismo en el hospital, y llegaba, sacaba un pitufo nuevo, en la noche o al otro día, pues lo regresaba y sacaba otro nuevo. Estaba todo el día ahí, pues en pitufo todo el tiempo, ¿eh? La diferencia, ¿El lenguaje o no? híjole, bueno, fíjate que no tanto. No tanto porque en el Rubin Institute, literal, era. O sea, yo estaba como mexicano, pero al mismo tiempo de que yo estaba como fellow de México, había un fellow de Japón, otro de China, otro de la India, otro de Egipto, bueno, dos de Egipto, y un americano. Entonces, igual que yo batallaba con el español, Spanglish, el japonés batallaba y el chino batallaba y todos batallaban, ¿verdad? Entonces como que Se pues, acoplaron en cuanto a esa como que limitación, no era ¿no? un problema la barrera del lenguaje, como que ellos ya estaban más que acostumbrados a que los fellows de repente entendieran la mitad o de lo que normalmente se hablaba en las juntas, pero en el área médica, pues todos los artículos que lees están en inglés. Bueno, por lo menos aquí en México la mayoría están en inglés. Entonces, pues, cuando presentaban un caso clínico, no había problema. O sea, sí, obviamente sí lo entendías todo completamente. De repente lo que no entendías era cuando te dejaban pasar a los pacientes y que tú entrevistaras al paciente para ver por qué iba a consultar. De repente ahí era un poquito difícil, pero no, yo creo que realmente O sea, si compararas las rotaciones en México, en Colombia, en Estados Unidos, y tú vieras el panorama global de un hospital en cuanto a operación, administración, desempeño y demás, ¿creerías que es prácticamente lo mismo por el nivel tan alto de estándar que eran los hospitales? sí, yo creo que era exactamente igual porque, digo, en Colombia, pues tenían crédito también ilimitado por ser del ejército. Y en México, pues digo, gracias a Dios, en los hospitales donde yo trabajo, pues tenemos todo. O sea, lo que quieras pedir, lo pides. Y en Estados Unidos, creo que lo mejor de rotar en lugares así es que te quita la barrera como médico mexicano de pensar, es que el doctor en Estados Unidos es mejor, o hace mejor las cirugías, o tiene mejores implantes y por eso les va mejor a los pacientes. Después de pasar meses ahí en los hospitales, te das cuenta que el paciente sufre de lo mismo, el paciente, digamos que tiene la misma necesidad de contar y platicar qué le pasó y qué siente. Tiene las mismas complicaciones. Cuando regresas, realmente te da una perspectiva de que, pues, sigue Estamos tan siendo el mismo, diferentes a un primer mundo, sigue entre siendo el comillas. mismo doctor, sigues haciendo lo mismo, pero mínimo te quita el tabú de pensar que en otro lado hacen mejor las cosas. O sea, te das cuenta que si haces bien las cosas aquí, es exactamente igual que en Alemania, que en Estados Unidos, que en cualquier parte del mundo. Perfecto. Para pasar, ahora sí dejar los temas formativos y pasar a la práctica, porque yo pues te conozco desde hace un par de años, coincidimos en la maestría y he visto cómo pues ha sido mejorando el tema de la práctica en cuanto a la consulta, como bien dijiste, o sea, ya te vas como súper especializando en un sector.
¿Cuáles son los motivos que hoy en día más ves en consulta? Número uno, rodilla. ¿Qué ves de rodilla? Es la reina de la consulta, la rodilla. El segundo lugar, en mi consulta, el segundo lugar es columna. Tercer lugar, hombro. ¿Y de ahí qué padecimientos son los que más acude? O sea, por ejemplo, ¿qué persona iría por la rodilla? Bueno, aquí es bien importante el área geográfica donde tengas el consultorio. Por ejemplo, doctores que tengan su consultorio en un área cerca de colonias ya que tengan 30, 40 años de antigüedad, pues obviamente la artrosis degenerativa va a ser la número uno. Yo tengo mi consultorio en Hospitaria, es un hospital que está en un área de en pleno crecimiento, pleno desarrollo ahorita. Las casas tienen 15, 10, 15 años. Entonces, la gente que va a consultar es gente entre 35 y 45 años con lesiones de rodilla deportivas, fracturas de menisco, fracturas de cartílago, lesiones de ligamentos cruzados, o bursitis por sobreentrenamiento, el típico, la típica persona que dice, bueno, voy a entrenar para el maratón de Monterrey en diciembre. Y en junio, julio empiezan a entrenar y de repente por ahí de octubre se sobreentrenan. Y es también así como que ese tipo de oleadas. Pero por eso es medicina deportiva la que estoy haciendo casi ¿Y en su columna? totalidad. Columna, hernias de disco. Y pasa lo mismo, en columna pasa lo mismo. Si estás en un área donde la población es mayor, la degenerativa, la escoliosis degenerativa o el canal lumbar estrecho va a ser el número uno. En área donde la gente es joven, hernias de disco o listesis, o sea, que una vértebra se desplaza sobre la otra, sería la causa número uno. Te tocó hacer trauma en este boom y espero no se ofenda a nadie, pero en el tema del CrossFit. Y yo veía el CrossFit y decía, qué deporte tan complicado porque se presta que si no tienes un buen coach o si tú quieres hacer algo que no te pidieron, se presta muchas lesiones. ¿Te tocó ese boom de muchas lesiones deportivas? O Bastante. en general el CrossFit fue parte de, pero en todo momento pasan. Lo que pasa es que o sea, estuve leyendo varios artículos al respecto exactamente de eso que estás diciendo y la mayoría de los artículos dice que no hay una mayor Pico. lesión en personas que practican CrossFit versus otros deportes. Pero contrasta totalmente con la realidad que ves el día a día en la consulta. Por ejemplo, o sea, el principal problema aquí que yo vi en la consulta fue, tú vas al gimnasio y ves a alguien que tiene 2, 3 años entrenando, pues obviamente va a ser el ejercicio más controlado, vas a saber escoger más los pesos, vas a saber acomodar las repeticiones de una forma que le va a sacar más provecho, etcétera. Pero juegas con los pesos de las mancuernas o de los discos o lo que le pongas al aparato, ¿no? El problema con el CrossFit es que usas tu propio cuerpo. Entonces, si quieres brincar haciendo un burpee, es el peso de tu cuerpo, o sea, no es de que, "Güey, déjame le bajo tantito para poder hacerlo bien". Entonces, si no lo puedes hacer, puedes controlar el número de repeticiones, puedes controlar la explosividad y la velocidad con la que lo haces, pero no puedes escoger el peso. Y como, y como es algo que no puedes controlar, siento yo que era lo que generaba más las lesiones. Si agarras una persona que tenga fuerza muscular y que tenga años entrenando otros deportes, lo pones a hacer que se cuelgue y que se empiece a balancear sobre una barra, que se le va a levantar 20, 30 veces y pues no le va a pasar nada a su hombro. Pero si el hombro no está bien desarrollado, la parte muscular anterior, posterior, lateral, aunque se pueda levantar 2, 3 veces, si se quiere balancear, ese chicoteo va a terminar lesionándole el labrum o va a terminar lesionándole los tendones del bíceps. Yo creo que por ahí fue el boom de las lesiones del CrossFit. Muchos entraron de pronto, o sea, como fue su primer deporte, por así decir, que algunos dicen, yo empiezo a ir al gym, bueno, yo empiezo con el CrossFit y Sí, no tenían la preparación a lo mejor. sí. Ese fue el principal, creo que el principal problema de la gente que practicaba CrossFit y que se lesionó. Y obviamente vas a encontrar un chorro de gente que va a decir, pues yo practiqué 5 años y no me pasó nada. Sí, pero tenía 5 años haciendo otra cosa.
En el tema de rodilla, yo he visto que también pones implantes de rodillas. ¿El término correcto es implante? Sí, cualquier cosa que pongas adentro del cuerpo es un implante. O sea, puede ser una prótesis, puede ser una placa. Eso es un implante. En este tema, yo he visto que últimamente has usado pues, mucho el tema de la difusión, redes sociales y demás. ¿Cómo logras la confianza de los pacientes para compartir sus casos? Porque se me hace como muy emotivo, muy bonito y aparte muy profesional el cómo acompañas a tus pacientes en este pasillo que van caminando o en el Ah, consultorio. ¿Cómo logras esa confianza? Porque, pues, honestamente no todos los médicos tienen como ese clic con el paciente para poder compartir, que es un tema delicado el hecho de compartir, porque a veces salen sus caras, digo, siempre viene la autorización y demás, pero ¿en qué momento entró esa seguridad, la confianza de poder hacerlo? esta es una historia bien padre porque de entrada siempre tenemos los doctores como que el tabú de que no salga la cara, que no se vea la pierna, que no, o sea, ¿me explico? Porque pues tú puedes compartir una imagen o un video con toda la buena intención del mundo y se puede manipular ahí la realidad y termina siendo contraproducente. De entrada, todos los pacientes que llegan al consultorio tienen que firman un consentimiento. Se lo tienen que leer y en el consentimiento viene, pues, que se va a hacer una exploración, que la exploración durante la exploración podemos hacer algunas fotografías o tomas, siempre con fines ¿Académicos? educativos y académicos. Y aparte que tengo la ventaja de que tengo internos en mi consultorio. Entonces, para el paciente que llega a tu consultorio, pues, digo, de entrada, hay pacientes que no se prestan para eso, y tienes que saber leer, no, ¿verdad? Este paciente no se va a prestar ni para una foto, ni para un video, ni para nada. O sea, el paciente llega, quiero que me digas qué tengo y qué necesito. Bye, punto. Saber leer eso es bien importante. Y luego, una vez que ya se los propones, pues la gente lo ve normal. O sea, porque de entrada lo primero que le dices es, bueno, ¿y te ha pasado esto, esto y esto? Sí. Ok. Esto que te está pasando a ti, no eres la única persona que le pasa. Cuando, cuando salen con buenos resultados, lo que la gente dice, sola, los mismos pacientes empezaron, bueno, ¿por qué no me tomo ahora un video que ahora sí puedo caminar? Que ya no me duele. Para que el que tenga ese mismo dolor sepa que, pues, que hay una solución, ¿no? Entonces así empezó. Yo pidiéndoles primero los videos o las fotos y ahora pasa lo contrario. O sea, ahora de repente por la carga laboral de 3 a 8 tienes tantos pacientes. Entonces, pues de repente te enfocas en la consulta, ¿no? O sea, no estás pensando en todo, este le voy a tomar un video. Pues, obviamente no. Pero de repente estás en la consulta y me pasa que pues ya se está terminando la consulta, ya le explicaste qué tiene, qué vas a hacer, o ya lo infiltraste, o ya lo, etcétera. Y antes de despedirlo, el mismo paciente dice, ¿y no me va a tomar video? O sea, ya pacientes que ya te conocen por redes sociales, ven el tipo de trabajo que tienes, van pensando que, pues, bueno, yo también puedo ser, yo puedo también ayudar a que vean cómo estaba y cómo estoy ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, se presta mucho. Los pacientes son muy, si se lo sabes proponer y sabes leer a quién sí y a quién no, son súper, súper amigables y bien accesibles. Y justo la siguiente pregunta va en parte a eso. Porque pues uno sale de la carrera de medicina y vas picando piedra, ¿no? O de la especialidad o la subespecialidad, vas picando piedra para ir agarrando tus pacientitos. Mi papá, en su momento que Mm. salió hace 35 años, decía, no, pues nosotros íbamos de casa en casa dejando pues panfletos Ok, sí. o cupones, o luego este tema de la sección amarilla, que hoy en día pues creo que existe digital, pero ya no existe el bloquezote. Entonces vas agarrando tu consulta, pero ¿cómo ha ido cambiando tu dinámica en cuanto a atraer más pacientes con este tema de las redes sociales? ¿De quién te has agarrado? ¿De quién te has apoyado? Bueno, de entrada, el detonante fue la maestría que hice contigo. O sea, ¿te acuerdas que hicimos en un tetra la clase de marketing? Pues, de que, bueno, también da para más pláticas, ¿no? Pero en un tetra vimos la clase de marketing, cómo funcionaba el marketing para los hospitales, para los doctores, en el área médica, etcétera. Y
digamos que eso me ayudó a brincar el tabú que se tenía. Digo que se tenía porque ya no lo veo tanto, pero a mí me tocó, por ejemplo, de estudiante, que tus maestros dijeran, poner un panorámico o anunciarme yo que soy el doctor X o que hago tal cosa. A los doctores de los 50, 60, pues crecieron pensando que la recomendación boca a boca era la mejor. Y tienen razón, pero no es la única, obviamente. Digamos que sí había mucho tabú en ese tiempo, o sea, hablando de hace 7, 8 años, era súper raro ver un anuncio de un doctor, o sea, no estábamos acostumbrados. Pero el llevar esa maestría te das cuenta de que, bueno, lo más importante no es si tú crees que eres bueno o no. Lo más importante es quién sabe que eres bueno. Si no, si nadie sabe que eres, nadie sabe que eres el mejor doctor, pues, ¿de qué sirve que seas el mejor doctor? Entonces ahí empezó el cambio, para empezar el cambio mental tuyo, de que decir, o sea, si hago una página de Facebook, una página de internet, o me anuncio, o hago un comercial o algo, o sea, no, eso no me demerita a mí como doctor, no soy ni mejor ni peor doctor. Simplemente estoy queriendo que la gente sepa que sí soy un buen doctor. Después de eso, el contacto con la primera agencia de publicidad que tuve, que fueron los que se encargaron de desarrollar mi página de internet, la página de Facebook, darle ahí unos cambios al tipo de contenido que se manejaba y posteriormente, pues ya apoyarme con mi hija, que mi hija ya está por salir el mes que entra, gracias a Dios, de la carrera, también de marketing. Y yo creo que desde que empezó la carrera, así como con nosotros, ¿no? De que está estudiando medicina, consúltalo, aunque vayas en tercer año de medicina, ¿no? Así yo con ella, de que, bueno, pues tú haces marketing, ¿qué hago? Y pues de repente yo sobre explotarla, ¿no? De pedirle sus consejos. Así, para el 100% de las cosas que hago, le pido su opinión. A su punto de vista, desde el punto de vista de una persona joven, de 20 años, también su punto de vista como mujer, también su punto de vista como encargada de marketing. Yo tengo como quiera un community manager aparte, ¿verdad? Pero sí, el punto de vista de ella para mí es súper importante. Tanto que pues aquí está conmigo ahorita. Claro. Y el tema del marketing que bien dices tú, hoy en día a muchos médicos les causa conflicto. Yo creo que más de los de 50 para arriba, que es lo que yo he visto. El Claro. que les hagas un perfil de Instagram, que les subas contenido, que les digas, oye, pues destínale X cantidad de dinero para que tengas un community manager o una campaña. No, ¿cómo voy a estar yo? Que me vean y que me sigan. O sea, pero al final de cuentas creo que como he visto que has crecido, el tema de marketing te ha ayudado a crecer en tu práctica profesional. Lejos del tema económico que va a la par, pero en el tema profesional pues has crecido también, ¿no? Bastante. Es, como te digo, el principal cambio es el mental. Que tú realmente te sientas tranquilo con lo que estés haciendo. Obviamente, digo, para todo hay edades y para todo hay formas, ¿sí? No puedes explorar todas las áreas de las redes sociales. O sea, yo no podría salir bailando en un TikTok, por ejemplo. ¿Me Por explico? O sea, ahora, porque quién sabe. todavía no, a menos que mi hija me diga que sí funciona, no te creas. A menos que mi hija me diga, es lo único que te falta y lo tienes que hacer. No sé. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, híjole, ahí sí, no. Pero pues la presencia, el explotar las ads de las redes sociales, a mí, Sí marcaron yo un creo que cambio, es más básico. pero sí marcaron un cambio. Bastante. Y eso va de la mano con lo que platicábamos ahorita antes de empezar, de que ya no necesitas un tiempo prolongado para despegar como médico particular. O sea, esos términos de 5, 4, 10 años que platicábamos ahorita. Ah, imagínate un traumatólogo, por ejemplo, recién egresado ahorita en febrero, marzo. Y ahorita tiene un buen apoyo de una buena eh, área promocional, que le manejen su imagen bien, que le manejen
su estancia en redes sociales, en internet, ese doctor ese mismo mes va a empezar a tener pacientes. Donde debes de tener el verdadero cuidado es que cuando ese paciente llegue, se tope con un buen servicio, se tope con una buena cara, se tope con un buen diagnóstico, con un buen tratamiento y con un buen resultado. Ese ya es otra cosa, o sea, el marketing lo único que te ayuda es para que el paciente esté sentado ahí contigo en el consultorio. De que esté sentado en el consultorio en adelante, ya no tiene nada que ver el marketing. Ya ahora sí tiene que ver tu calidad como persona, tu calidad como doctor, tu calidad educativa, tu calidad como cirujano. Y ahora sí ya es donde puedes hacer realmente lo que veíamos en la maestría, realmente la venta con el paciente. O sea, realmente la conexión de que, bueno, yo llegué aquí con usted porque tiene un anuncio y bueno, gracias a Dios ya no me duele mi rodilla. O sea, esa segunda parte es súper importante porque si no, puedes toparte con doctores que van a tener ahí 1000 gentes de primera vez y nadie de segunda vez. O sea, ya no van a regresar con ese doctor. En el tema, has mencionado un par de veces el tema de la maestría. En el tema integrador, ahorita que mencionas en todas estas esferas que dependen de una consulta, para los que están pensando en si hacerla o no hacerla, ¿qué opinas de hacer una maestría como la que hiciste? Depende para qué la quieras. Yo, la verdad, otra vez el plan B. Yo la hice pensando que el hospital donde yo estaba de jefe de traumatología, pues iba a necesitar certificarse. Entonces, de repente empezaban a hablar los directivos del hospital de indicadores, empezaban a hablar de estrategias de mercado, empezaban a hablar de estrategias de finanzas, estrategias de marketing, estrategias de la propia certificación y no les entendía nada porque pues, literal, yo era traumatólogo. Bueno, sigo siendo, ¿verdad? Pero entonces dije, bueno, voy a hacer la maestría para poder ayudar a la certificación del hospital. Termino la maestría, se certifica el hospital, pero no por la maestría que yo hice, o sea, se certificó porque pues, se contrató gente que lo iba a hacer. Y al final de cuentas la maestría no, me ayudó más para mi práctica privada personal que para el hospital. Sí me ha ayudado mucho en poder entablar esa comunicación entre hospital y doctor, que de repente es medio difícil, extrañamente, pero te topas con que de repente los hospitales, por más de que quieren platicar con los doctores, No tienen un lenguaje en común, ¿no? no, es que no hablan el mismo idioma. Ese es el problema. O sea que tú, si no estás relacionado tú como doctor con el área administrativa, por lo menos en algo, aunque no lo hagas, por ejemplo yo no soy nada administrativo, pero el haber visto cómo se hace, te hace entender y te hace saber por qué se toman ciertas decisiones. Por ejemplo, digo, sin decir marcas ni nada, se implementa un nuevo expediente electrónico en un hospital. Desde el punto de vista administrativo, es algo excelente, porque te va a ayudar para llevar en buenas marchas el hospital, agilizar procesos, mejorar la calidad de atención, etcétera. Renuentes al cambio, ¿me explico? Entonces, ahí es donde dices tú, ¿cómo, por qué vas a estar en contra de eso, ¿no? Ya te decía que, pues, o sea, no hay un lenguaje en común y por un lado, pues el hospital tiene una marcha, una visión, un propósito, los valores, etcétera, y el entender eso te ayuda a que te alinees con esos valores, que te alinees con esa visión y misión, y al alinearte, todo tu trabajo se va haciendo cada vez más rápido, más fácil, y cuando tú llegas al hospital y propones algo, al hospital le cae como anillo al dedo porque entiendes que si tú le propones algo al hospital que va en favor de esa misión, visión y valores, obviamente te van a decir que sí. Entonces, es un lenguaje adquirido, por así decir, es un nuevo idioma. La verdad sí, y te das cuenta que ya puedes entablar mejor comunicación con la dirección del hospital. Inconscientemente el hospital se da cuenta, entonces te empieza a tomar en cuenta para más cosas. Claro, perfecto. Y justo hablando de este tema hospitalario,
¿Qué cambios has visto a través del tiempo respecto a los MIPS? Cuando uno fue interno, yo voy viendo los MIPS ahora en la residencia, cómo va cambiando todo, pues por redes sociales, porque ahora se hacen un poquito de menos guardias, los tiempos se respetan más, la gente es más consciente de las cargas y el burnout. Eh, ¿Cómo has visto estos cambios de los médicos internos desde que tú fuiste interno de pregrado? Ahora escuelas que pues a lo mejor son relativamente más nuevas que las escuelas donde nosotros estudiamos. ¿Qué cambios has visto en los internos en estos años? Todos los cambios que he visto creo que son para bien, en general. Como todo, cuando hay un cambio, siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de ese cambio para, pues, para no trabajar. Como tú dijiste ahorita, o sea, el que no le gusta nefro y cuando rota por nefro, pues se pierde, ¿verdad? Pero realmente no veo en el papel, si tú lo pones en el papel, los cambios, si tú le pones en el papel, en vez de 60 horas al 70, 80 horas a la semana, ahora van a trabajar 50, pues claro que está mejor, ¿verdad? En vez de estar todos dormidos ahí, todos tirados, sin bañarse, pues, ahora sí van a tener tiempo para, pues claro que es algo mejor, o sea, eso, por ese lado no creo que vaya empeorando, creo que va mejorando. Te lo pregunto porque muchos médicos de Sí. 65, 70 para arriba dicen, no, es que ustedes tienen guardias AD, nosotros éramos AB y bien decías, o sea, a mí me tocó dormir en el piso de algún departamento porque Claro, no había hombre. manera. No, era la muerte. O sea, siento que es una falacia eso, que nos hacemos auto mentalmente, el decir que todos los tiempos pasados fueron mejores. No, o sea, realmente no creo. Ahorita yo tengo mucho contacto con gente de la edad de mi hija. Entonces, pues, no puedes evitar. Tengo una interna o un interno de 21 años, 22 años, pues obviamente es de la misma edad que mi hija. Y te dice, oye, es que mi papá va a consultar hoy y quisiera ir con él a la consulta. ¿Me puedo retirar? Sí, o sea, adelante. Qué bueno que te dan ganas de estar con tu papá, ¿no? Por dentro tú dices, qué bueno, ¿no? O por otro lado, eh, me pasó la semana pasada, o sea, tenía yo tengo las clases con los internos todos los viernes y, y me manda mensaje el interno y me dice, pues, ¿sabe qué? Voy a preparar la clase, pero estuve trabajando en otros proyectos, creo que voy a poder dar la clase el siguiente viernes, sin problema. O sea, y dio la clase hoy es viernes que estamos grabando, excelente clase. ¿Qué hubiera pasado si te pones en el plan de, no, es que la clase toca hoy, tiene que ser hoy viernes, hoy, o es que hoy toca? O sea, no pasa nada. O sea, si tienes un poquito ahí de Flexibilidad. laxitud y flexibilidad, no va a pasar nada. Eh, creo, creo que podría haber algún problema con los tiempos de preparación. ¿Por qué? O sea, me refiero a que, por ejemplo, un cirujano que hace 15 años hizo la especialidad, en esos 4 años de especialidad, ¿cuántas cirugías hizo? Por la carga laboral o por lo que sea, ¿cuántas cirugías de apéndice hizo? ¿Cuántas cirugías de vesícula? ¿Cuántas cirugías de que generaron su formación académica? Si disminuyes el tiempo de estancia en el hospital, pues obviamente ese número va a ser menos. Entonces, yo lo que creo que sería una buena opción sería, estoy totalmente de acuerdo con que hagan menos horas laborales, porque pues, nadie quiere que tu médico se esté durmiendo ahí enfrente de ti, pero creo que se debería de ajustar los años de residencia. Creo que por ahí sí podría haber algún ajuste de años, o sea, en vez de 4, pues 5. Que se hace, por ejemplo, en países como Alemania, que te dicen, tienes que poner, no sé, 100 prótesis, o tienes que poner 100 Exacto, cateterismos, o tienes que hacer, y te van firmando la hoja. Si no cumples con eso, no avanzas de año y pues claro, lo lo que que te tengas que tardes. tardar, ¿verdad? Y ya tú Exacto. sabes que, por ejemplo, en tema de pandemia pasó con muchos quirúrgicos que decían, oye, pues me cerraron el centro de varices, o me cerraron el centro de hernias, o me cerraron, ¿Dónde y voy a voy a regresar? egresar y no sé hacer una hernioplastia, por así Sí, decir, que es sí. otro tema, ¿verdad? Ahí, pues bueno, el tema de pandemia, pues le afectó a todo el mundo, ¿verdad? El arquitecto, el ingeniero,
a todos, ¿no? Eh, Creo que en medicina, los que estuvieron en quinto y sexto año, el contacto con el paciente va a ser vital. Ojalá y lo puedan compensar con lo que siga. Pero en medicina, por ejemplo, después de la especialidad, en fellows sí se lleva ese conteo. O sea, si tú haces un fellow de artroscopía, por ejemplo, para poder que el fellow sea válido, tienes que hacer cierto número de procedimientos por mes durante el año del fellow. Obviamente, ese conteo no te lo hacen a ti personalmente, se lo hacen más bien al centro donde vas a ir. Entonces, para cuando tú quieres hacer una validación de un fellow, por ejemplo, yo que quiero hacer un fellow en rodilla o en artroscopía, yo tengo que ir con la universidad y decir, mira, estoy operando tantos casos por mes durante todo el año y ellos valoran si con ese número me aceptan un fellow. Antes de pasar a temas personales, ¿hay algo más de la traumatología ortopedia que quisieras hablar? La, la mejor especialidad de todas. Creo que la ortopedia ahorita está pasando por la fase, al principio era máximamente invasiva para poder poner todos los implantes nuevos que existían, que se estaban desarrollando en los 50s y 60s. Luego pasamos a la parte mínimamente invasiva y ahorita está como que ya normal, o sea, no te enfocas tanto en el tamaño de la herida, te enfocas realmente en la evolución del paciente, la mejoría, el tiempo de recuperación, etcétera. Creo que durante el tiempo, los últimos 100 años han demostrado que la ortopedia es la rama quirúrgica que más cirugías diferentes tiene, todas las ramas quirúrgicas que hay, y por eso se ha tenido que ir subespecializando. O sea, ves doctores que solamente hacen columna, ves doctores que solamente hacen pie y tobillo, ves doctores que ven rodilla, cadera, niños, ortopedia pediátrica. Entonces, como es tan vasta el número quirúrgico, el número de procedimientos quirúrgicos distintos, incluso para la misma patología, hacen de la ortopedia, pues, Un gran campo. fascinante. Perfecto. ¿Qué es? ¿Nos puedes platicar qué es la gorra que tienes al frente? Era un Un secreto, proyecto, ¿no? era un secreto aquí, pero creo que ya lo descifraste. Hace un año, año y medio, hicimos un proyecto de cirugía de gorra. Entonces, pues, se nos ocurrió hacer unas gorras, y a cada gorra ponerle su número para poder asegurarnos que fueran 100 gorras. Se nos ocurrió que fueran 100, podían ser más, ¿verdad? Pero se nos hizo un buen número. Y la campaña se llamaba cirugía de gorra, pues obviamente por la gorra y porque aquí en Monterrey cuando algo es de gorra, pues es gratis, ¿no? Entonces queríamos darle una cirugía gratis a un paciente de prótesis de rodilla. Que incluyera las consultas, la cirugía, la prótesis, las consultas postoperatorias y la rehabilitación. Entonces, como lo del fellow, o sea, empezó así como que, ¿y si le damos rehabilitación gratis a alguien? ¿Y si le doy las consultas? ¿Y si le doy toda la cirugía? Entonces, así empieza, ¿no? La idea. El nombre también fue idea de una plática con mi hija. Y hicimos las 100 gorras. La idea era vender las 100 gorras. Con el dinero que se recaudó, hacer todo el pago de... Obviamente los honorarios, pues no, porque pues, son gratis, ¿no? Pero pagar la prótesis, pagar el hospital, pagar la terapia del paciente. Y posteriormente hicimos una dinámica en mis redes sociales para que la gente mandara su caso y por qué sí necesitaba la prótesis. Al final tuvimos 5 prospectos, los entrevistamos a los 5, les hicimos una historia clínica, les hicimos la entrevista ahí para médica y también una entrevista para medios de comunicación. Y en base a la opinión del anestesiólogo, el doctor Bustillos, que también lo conoces, de mi socio, el doctor Peña, que es también especialista en rodilla, mío, el director del hospital y la subdirectora la directora médica del hospital, todos hicimos una votación
para ver quién era pues, el mejor candidato. Gana la propuesta un paciente masculino, sin diabetes, sin presión alta, sin sobrepeso, trabajando y todavía y con una lesión unilateral de rodilla. Entonces, pues como que fue el paciente perfecto, ¿no? O sea, no significa que a los demás pacientes no les puedas poner una prótesis, pero pues queríamos explotar al máximo esa prótesis que le íbamos a regalar. Le fue súper bien y ahorita ya está trabajando otra vez el señor. Y para ir cerrando el tema de también en algún momento de tu vida, y lo sigues haciendo, atender a pacientes, pues a lo mejor de bajos recursos podría ser la palabra en cuanto a economía, porque también todos los que transitamos por estas calles, al menos en Monterrey, vemos a pacientes que tienen alguna patología traumatológica que por alguna situación no se atendió. ¿Cómo ha sido tu travesía en estos últimos años que formaste parte de asociaciones, que también estás llevando tus proyectos personales? ¿Cómo es esa vivencia de ver personas que desgraciadamente por alguna razón no tuvieron cómo atenderse? ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que hace un chorro de años había un programa que se llamaba Doctor Hollywood, algo así se llama, un cirujano estético, ¿no? Sí, sí. Por X o Y, digo, yo no veía el programa, pero me causó mucha admiración que hubiera un programa de eso. Y en un programa, casualmente en un pedacillo que vi, estaba el doctor ese doctor, El doctor Rey. el Rey, Sí. ese, haciendo como que una jornada de consulta, pero en Sudamérica, o sea, no sé en qué país era, X. Y de repente, es que no puede ser, y empieza a llorar el doctor, y empieza a llorar y dice, es que no puede ser, este paciente lo único que necesita es un clavo de Kirchner de $2. Eso fue hace un chorro de años, ¿verdad? No sé cuántos, X. En ortopedia pasa bien frecuente, bien frecuente. Un chorro de cirugías que tú dices, señora, se cayó, trae una fractura de muñeca, necesita 2 clavitos de 100 pesos, ¿verdad? El problema no es el clavo, el problema es que como doctor tienes que asegurar la seguridad de tu paciente y la seguridad del proceso que le vas a hacer y pues, de la cirugía que le vas a realizar. Entonces, eso encarece la medicina, pero pues digamos que es algo necesario, porque si le vas a poner un clavito a alguien, ese clavo tiene que ser puesto en quirófano, en un área estéril, en un hospital certificado, con rayos X, que los rayos X estén revisados por un ingeniero biomédico, y de ahí te puedes ir, ¿no? Entonces todo eso termina encareciendo la medicina. El romanticismo de todos los doctores nos lleva a querer, se me hace que se lo arreglo con algo, ¿verdad? Siéntese y aquí le ayudo, porque pues tampoco puedes desentenderte y decir, si no es un quirófano, yo no le hago nada. Pero sí tienes que poner primero anteponer la seguridad del paciente. Entonces, hay muchas patologías que las puedes resolver fácilmente y otras que no las puedes resolver, pero le puedes quitar el dolor al paciente. Y eso me ha ido llevando a que desarrolle una consulta muy funcional. Mis pacientes cuando llegan a la consulta, si bien es cierto que de repente no pueden acceder a una cirugía cuando es un paciente privado, o sea, una cirugía de columna de cientos de miles de pesos, tenemos siempre las opciones de infiltración con corticosteroides y una infiltración bien puesta en el lugar adecuado mejora el dolor impresionantemente. Entonces eso hace que el paciente no lo estás curando, pero le estás quitando lo que realmente lo llevó a consultar contigo, que es el dolor. Mientras no lo engañes y le digas, ya está curado. O sea, no, nomás no lo engañes, ¿verdad? Dile, sigues teniendo el problema, pero mínimo con esto te va a doler menos. Y pues el paciente, al final de cuentas, eso ayuda a la confianza que tú preguntabas hace rato. ¿Cómo le haces para que él quiera salir en el video? ¿Verdad? Pues es eso, esa confianza que se gana con la sinceridad en la consulta.
Rick, pues prácticamente son todos los temas que yo traía para platicar contigo, pero antes de despedirme yo de la audiencia, ¿hay algo más con lo que quieras cerrar el episodio? Muchas gracias. Me encantó el formato. Seguramente me gusta estar aquí en este número del episodio porque cuando lleves 500 ya vas a tener a gente demasiado importante. Entonces, ojalá me vuelvas a invitar por ahí del 600. Claro que sí. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y me da mucho gusto verte después de varios años de la maestría, cómo has ido creciendo a la par de la familia, a la par de los Bulldogs que tuvimos ahí el gusto de haber tenido crías. Otro de tus placeres que son los bonsáis y los Bulldogs, síganlos para ese tipo de contenido muy bueno y pues síganlo para el tema de traumatología y ortopedia que hace muy bien en Hospital Hospitaria. Saludos a todos los colegas que tenemos por allá. Y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Nos vemos la próxima semana. Les agradecería que compartieran este contenido en sus plataformas y en sus redes para crecer el proyecto. Nos vemos la próxima semana. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión.